Vamos a abrir nuestra Biblia en la profecía de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6 al 11. Amós, capítulo 4, desde el versículo 6 al 11. Dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Que el Señor bendiga su santa palabra. Dice el apóstol Pablo que lo que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice la palabra. Entonces, encontramos entonces este libro, la profecía de Amós, es el libro número 30. Dice que Amós fue contemporáneo de Isaías y el profeta Oseas. Fue el primero de los profetas menores. Y se cree que se escribió 787 antes de Cristo más o menos. Y el tema principal de este libro es el juicio de Dios. El profeta Amós fue enviado por Dios a predicarle a un pueblo que se había alejado de Dios. Un pueblo con un corazón lejos de Dios. Y Dios envió al profeta Amós para que el pueblo de Israel se arrepintiera, para que el pueblo de Israel volviera a Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Él quiere que nosotros le busquemos, que le sirvamos, pero muchas veces nosotros nos volvemos rebeldes contra Dios. Y en estos versículos que leímos encontramos 5 veces se repite la frase: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El verso 6, el verso 8, el verso 9, verso 10 y 11. Entonces el Señor habló a su pueblo de esta manera, pero el problema es que el pueblo no entendió, no prestaron atención a la voz de Dios. Y sabemos que Dios habla también a través de juicios, a través de cosas que pasan en el mundo. Nosotros sabemos que ha venido en el mundo, por ejemplo, tsunami. Dice que en el 2004 murieron 280,000 personas en Indonesia. Y en el 2004 murieron 15,800 y algo en Japón. Y nosotros sabemos que también vino un huracán que se llamaba Katrina. Y murieron más de 1,800 personas. Y en el 2019, 2020, por ahí, hubo un incendio muy grande en Brasil, Bolivia, Perú, la selva amazónica. Y se quemaron, dice, 10 millones de hectáreas. Y 500 millones de animales murieron. Hubo casas, edificios que fueron destruidas. No murieron mucha gente en aquel tiempo. Y no sabemos nosotros lo que puede venir más adelante. Y Dios mandó aquí a Israel un juicio, otro juicio, pero el pueblo no se ha arrepentido. Y sabemos que Dios está llamando con estas cosas que hemos citado, está llamando al mundo.
a los que no son cristianos, a los que no son creyentes, que puedan recibir a Jesús. Y también a veces para despertar a algunos cristianos que están por ahí un poco dormidos. Y aquí, por ejemplo, la primera cosa dice Dios: os hice estar a diente limpio, dice el versículo 6. Vamos a repetir el verso 6. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Entonces, ¿por qué estaban con los dientes limpios? Porque no había qué comer. El hambre es una forma que Dios habla. No hay nada más duro que el hambre. Y vamos a suponer que los padres, por ejemplo, tienen hijos y los hijos le piden de comer y no tienen nada para darles a sus hijos. Entonces uno no puede dormir con hambre. Pero aquí dice que con todo eso no se acercan a Dios. Dios envió hambre y más no os volvisteis a mí, dice Dios. No entendieron el mensaje. Después dice los versos 7 y 8 que Dios detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega. Nosotros sabemos que la lluvia hace producir la tierra. En tiempo atrás, por ejemplo, todo era agricultura. Y si no había cosecha, no había trabajo. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, entonces no podemos proveer para las necesidades básicas de la vida. Nosotros sabemos que ahora, por ejemplo, que vino el coronavirus, que hay negocios que se cerraron, desempleos, desabastecimiento. Los precios de los alimentos suben y a pesar de todo la gente no se arrepiente. La gente no pregunta por qué está viniendo estas cosas. Y nosotros sabemos que a veces la gente, por ejemplo, le va mal y dice: ahora me voy a ir en otra ciudad. Si acá en Paraguay me va mal, me voy a ir a Argentina, me voy a ir a España. Pero esa no es la salida. El propósito de Dios es que regresemos a Él, volvamos a Él. Vamos a leer el verso 9. Dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces aquí vemos la langosta. Últimamente dice que hubo muchas langostas después de mucho tiempo en África. Y nosotros sabemos que aún sin la langosta, la tierra no produce lo mismo que años anteriores. Entonces Dios envió aquí destrucciones materiales. Hasta donde leímos, hasta el verso 9. Pero desde el verso 10 dice del capítulo 4: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Como dije, primeramente era cosa material. Ahora toca nuestros seres queridos, o los seres queridos de los hijos de Israel. Está diciendo aquí el profeta Amós. Dice: os herí a vuestros jóvenes. Vamos a suponer que mueren nuestros ancianos, jóvenes, hijos, se están muriendo. Con el COVID nosotros sabemos que mucha gente murieron de todas las edades. Las funerarias no dieron abasto. Todo lo que trabaja en esas cosas, los que trabajan en la cremación. Y sabemos que es duro, por ejemplo, ver nuestros seres queridos que mueran. Pero lo más triste es que el pueblo dice: no os volvisteis a mí, a pesar de todo. Vamos a continuar. El pueblo no se arrepiente, no deja sus malos caminos, a pesar de todo lo que pasa. Vamos a leer el último verso que leímos, el verso 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volvisteis a mí. Nosotros sabemos que a veces hay personas que le agarran miedo, otro tiene pánico, otro le agarra insomnio,
otro tiene estrés, muchas cosas, hay mucha violencia. Y con todo eso dice, no os volvisteis a mí. Muchas veces nosotros decimos, esto es por mala suerte. No es por mala suerte. Dios está tratando con nosotros. Dios está queriendo que nosotros volvamos a Él. Todas las cosas Dios hace con un propósito, para que nos arrepintamos, pero muchas veces somos indiferentes, parece que no nos damos cuenta. Entonces debemos examinar las cosas que nos suceden. Y aquí, por ejemplo, vemos que primero hubo hambre, después falta de lluvia, que era el otro, la oruga come toda la agricultura. Poco a poco Dios va apretando más pesada, más pesada, más pesada. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios permite. Todas las cosas que nosotros pasamos, Dios permite. Con algún propósito para enseñarnos, para llamar nuestra atención. Vamos a leer en el capítulo 6 de la profecía de Oseas, desde el verso 1. Oseas capítulo 6, el verso 1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Venid, dice, volvamos a Jehová. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Como dije, la gente piensa que las tribulaciones vienen por pura casualidad. No ven la mano de Dios operando cuando llegan las tribulaciones. Las tribulaciones no son enviadas a nosotros por la providencia de Dios para corregirnos, para despertarnos del sueño espiritual. Y muchas veces nosotros pensamos que los problemas vienen del diablo, pero sabemos que lo que el diablo hace es solamente lo que Dios permite. Cuando Satanás le tocó a Job, Dios le dio permiso, pero le dice Dios, no guarda su vida. Puede tocar su cuerpo, pero su vida no. No hay que matarle, dijo Dios a Satanás. Entonces, como dije, muchas veces pensamos que las tribulaciones que nos vienen de otra gente. Y nos enojamos muchas veces con la gente. Pero necesitamos la gracia de Dios para que podamos ver que cada tribulación, cada dificultad viene de Dios. Y muchas veces Dios permite para que nuestra confianza en el Señor sea más profunda, o para despertarnos. Vamos a leer otra vez en el capítulo 3 de Amós, el versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Especialmente esta parte. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Imagínense. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Entonces, cada tribulación, cualquier tribulación que nos haya llegado, llegó de Dios. Si la tribulación vino de algún enemigo, o tal vez nosotros decimos tal vez de algún amigo engañoso, en realidad vino de Dios. Si fue pérdida de negocios, enfermedad, cualquier cosa que nosotros hemos pasado, vino de Dios. Dios permitió. Dios nos ha herido. Así dice nuestro versículo. Y Él ha hecho con un propósito. No es por mala suerte. Así que la pérdida, los dolores, los problemas que nos llegan de la mano de Dios por una razón. Es para corregirnos, para despertarnos. Dios permite porque Él nos ama. Nosotros tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía mucho dinero, se fue en lejana tierra, pero perdió todos sus dineros. Se quedó sin nada. ¿Y para qué Dios permitió una cosa mala tras otra cosa mala en la vida del hijo pródigo? Era para que él pudiera despertarse y ser restaurado. Volviendo en sí, dijo el hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo,
me levantaré e iré a mi padre. Y diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces Dios permite cosas porque nos ama. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nosotros sabemos que si nosotros vemos, por ejemplo, o sea que un padre ve por ahí un joven tal vez está haciendo cosas malas, no le va a decir nada. Pero si encuentra a su hijo está haciendo cosas malas, lo va a corregir porque le ama. Si otro está haciendo, a lo mejor va a pasar de largo. Pero si es su hijo, lo corrige. Así es nuestro Dios. Él permite cosas en nuestra vida porque nos ama. Quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Job, por ejemplo, entendió esa lección. En el capítulo 19 de Job, vamos a leer el versículo 6. Job capítulo 19, versículo 6. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. En otra versión dice, sabed ahora que Dios me ha agraviado. Otra versión dice, pero es Dios quien me hizo daño. Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, dice, de otra versión. Entonces Dios permite todas las cosas que pasamos con un propósito. Y a veces nos cuesta aceptar, queremos culpar a alguien, queremos culpar la circunstancia, queremos culpar al gobierno. Así somos. El gobierno tiene la culpa, decimos muchas veces, pasa esto. Pero Dios permite, con algún propósito. Quiere despertarnos, quiere que nos acerquemos más a Él. Este es el propósito de Dios. Así como dice, por ejemplo, en el capítulo 8 vamos a leer Deuteronomio 8, los versos 15 y 16. De Deuteronomio 8 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. A fin de humillarte, dice otra versión del verso 16, a fin de probarte para hacerte bien en tu porvenir. Entonces Dios es el que permite todo en nuestra vida. No es otra persona, Él mismo permite para que nosotros podamos tomar de su mano, que podamos acercarnos más a Él. Tal vez estábamos un poco alejados de Él en alguna parte de nuestra vida y Él quiere que nos acerquemos, que nosotros tengamos una comunión más íntima. Vamos a leer el Salmo 84, el versículo 6. Salmos 84, 6. 5 y 6 podemos leer, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Vamos a suponer que nos pase algo duro, algo difícil, nos haga llorar, pero allí nos acercamos más a Dios. Nos arrepentimos y nos acercamos. Aquí, por ejemplo, dice este versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. El valle habla de una depresión, habla de llanura, y lo cambian, dice, en fuente, lo cambia en satisfacción. Alguna versión dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales. Vamos a poner que nos venga a nosotros escasez. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver en qué estamos alejados de Dios. Y vamos a buscarle más a Dios. Vamos a acercarnos más. Vamos a depender más. Si Él es nuestra fuente, Él es la fuente. Como dice el Salmo 87, 7, todas mis fuentes están en ti. No, nuestra fuente no es el gobierno. Nuestra fuente es el Señor. De Él nosotros tenemos que depender. Y podemos cambiar en bendición. Así como encontramos también de aquello, dice que sacaron fuerzas de debilidad. Dependieron de Dios. Pero a veces nosotros recibimos el trato de Dios y decimos, no, este es un accidente nomás. Este pasó nomás. Por un descuido, me pasó porque fulano tiene la culpa. No. Dios permitió. Él permitió. Y es para examinarnos.
¿Por qué estamos pasando esa prueba que estamos pasando? Él permite, no otro. Y debemos, como dije, volver a Él. Vamos a leer este versículo del Hebreo 11:34. Capítulo 11 de Hebreos y el verso 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sacaron fuerzas de debilidad. Como dije, podemos poner alguna enfermedad, podemos poner alguna necesidad económica, y vamos a suponer que vamos a orar más ahí. Vamos a suponer que yo oraba a la mañana una vez, ahora voy a orar 3, 4 veces al día. Y voy a arreglar si hay alguna cosa que yo no estoy ajustando mi vida. Voy a ajustar mi vida conforme a la palabra y voy a orar más. Voy a depender más de Dios. Y vamos a sacar fuerza de debilidad. Vamos a cambiar el valle del lloro en fuentes. Vamos a cambiar para bendición esa lucha que nosotros estuvimos pasando. Vamos a orar más y vamos a recibir sanidad del Señor. Y vamos a orar más y Dios va a suplir nuestra necesidad económica. Y entonces va a ser de bendición. Sacaron fuerzas de debilidad. Como dije, nuestro recurso es el Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos alguna necesidad. Y como dije, alguno dice: yo no me alcanza más el sueldo y me voy a ir a España. Me voy a ir a otro país, tal vez. No, Dios está permitiendo algo para acercarnos a Él, no para huir de la lucha. Él es nuestra fuente, toda nuestra fuente, todo nuestro recurso tiene que ser el Señor. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Y vamos a ver que nosotros estamos enfermos y vamos a buscarle al Señor y vamos a examinar por qué Dios permite esas cosas en mi vida. ¿Será que por qué? Seguramente a veces hay algo que nosotros necesitamos arrepentirnos. Hay algo en nuestra vida que necesita ser corregida, enderezada en nuestra vida. Tal vez a veces estamos guardando rencor. Todas esas cosas son impedimentos. Hay alguna parte que en la palabra de nosotros no estamos obedeciendo. Vamos a obedecer y vamos a cambiar en fuente de bendición. Vamos a leer este versículo que ya cité, el Salmo 87:7. Salmos 87:7. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti, todo mi recurso. Pero esta fuente a veces necesita un clamor, así como lo hizo Sansón. Vamos a leer en el capítulo 15 de Jueces, los versos 18 y 19. Jueces 15, verso 18 y 19. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy. A veces nos hace falta, hermano, acercarnos más a Dios. A veces culpamos nosotros las circunstancias, mi sueldo no me alcanza. A veces la gente dice: falta orar más. No, Dios va a suplir todo, va a alcanzar todo. Pero el Señor quiere que nos acerquemos más a Él. O a veces sufrimos otra cosa, otra necesidad, o como dije, alguna enfermedad en nuestro cuerpo, y vamos a acercarnos a Dios. Yo no digo que Dios no puede usar a los médicos. Él puede usar al médico, Él puede sanarnos sin médico también, pero tenemos que acercarnos a Él. Nosotros los pastores, hay pastores que dicen: acá los hermanos no diezman, acá no hay ayuda, quiere culpar las circunstancias. Y nosotros los pastores tenemos que orar más entonces. Dios es nuestro recurso, Él es nuestra fuente, Él va a suplir nuestra necesidad, no sabemos de dónde, pero Él va a suplir. Va a venir respiro y liberación, dijo Mardoqueo. De algún lugar va a venir. Entonces, la lucha que Dios permite tiene que ser para bendición, hermano. Debe ser para bendición.
Pues nosotros queremos ser vencedores totales y las dificultades es para vencer. Así que, hermano, el Señor nos ayude a acercarnos más a Él. Si estamos un poco alejados, vamos a acercarnos más a Él. Vamos a buscarle más. No seamos nosotros como el pueblo de Israel dice: os hice estar a diente limpio y no os volvisteis a mí. Os hice faltar la lluvia y no os volvisteis a mí. Así pasa a veces. Dios está tratando a veces con el creyente y no se da cuenta, lastimosamente. Le quiere culpar las circunstancias, así nomás lo es, ¿verdad? Queremos decir, no, Dios permite todas las cosas para que volvamos a Él. Así como dice en Osea, venid y volvamos a Jehová. Él hirió y nos vendará, dice. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.